Hoy yo quiero hablarte del segundo listado que nosotros tenemos que hacer. Hubo alguien que se llamó David, quizá para muchos sea hiperconocido, pero para otros quizá no sea muy conocido. Él fue un rey en el pueblo de Israel. En la Biblia, en el medio de la Biblia hay un cancionero y muchas de las canciones se llaman salmos. Muchos de esos salmos fueron escritos por el rey David. Nosotros pensamos que el rey David, que fue alguien realmente extraordinario, fue alguien enormemente inteligente, capaz, lleno de amor por Dios, tuvo sus enormes luchas, tuvo personas que lo hirieron y que lo lastimaron, y el tipo prevaleció y prevaleció y prevaleció. Hay un momento en el que él escribe una canción que llama la atención. Y este es el Salmo 51, que dice así David: lavame de toda mi maldad y limpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, porque yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, le dice David a Dios. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. No te puedo negar nada, no puedo esconder nada. A la gente le puedo disimular, al otro le puedo poner una máscara, pero vos, Dios, imposible que yo pueda disimular algo con vos. Y yo quiero contarte, en realidad hoy vamos a usar, ustedes ya me vieron salir haciendo teatro, ¿verdad? ¿Ya me perdonaron? Hoy me traje a 3 nuevos actores de primerísimo nivel que hoy nos van a contar la historia de lo que le pasó a David. En realidad lo que vamos a hacer es simplemente leer la Biblia, pero ellos van a leer cada uno de los personajes que aparecen en esta historia. Uno de ellos es David. Quiero invitarles a que pasen aquí adelante, que venga David. Acá le damos la bienvenida a David, el baterista. Bueno, David va a representar en esta noche al rey. Quiero invitar ahora a que venga Joab. Acordate este nombre, Joab. Bueno, Joab, ¿quién es? Este es un jefe del ejército que está comandando David. Y este se llama Joab. Y quiero invitar a que pase ahora a Natán. Aquí viene San Natán. Bueno, Natán, ¿quién es Natán? Este es un personaje curioso que va a aparecer en escena después de que David tiene un acontecimiento muy trágico, que ahora es lo que vamos a escuchar. Y entonces Natán va a ser como la voz realmente, que lo que fue David, como la voz de Dios, llamándole a decir: a mí no me vas a mentir, vamos a hablar en serio y honestamente sobre lo que has hecho. Esto es el tema del inventario espiritual, el segundo de los inventarios que vamos a trabajar juntos en el Celebremos. Te pido entonces que escuches con atención la historia. En la primavera, que era la época en que los reyes salíamos de campaña, mandé a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a nuestros enemigos, los amonitas. Pero yo me quedé en Jerusalén. Una tarde, al levantarme de la cama, comencé a pasearme por la azotea del
palacio y desde allí vi a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que mandé a que averiguaran quién era. Me informaron que se trataba de Betsabé. Ella estaba casada con Urías, un fiel soldado de mi ejército. Entonces ordené que la trajeran a mi presencia y cuando Betsabé llegó, me acosté con ella. Después de eso, ella volvió a su casa, quedó embarazada y me lo hizo saber. Entonces le envió un mensaje a Joab. La carta simplemente me decía: mándame aquí a Urías. Y por supuesto, así lo hice. Cuando Urías llegó, le pregunté cómo estaban los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dije: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Y le hice un regalo que recibió en su casa. Pero Urías, en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio y donde dormía la guardia real. Apenas me enteré, le pregunté a Urías: has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En ese momento me respondió: tanto el arca como los hombres del pueblo se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, le dije. Al día siguiente lo invité a un banquete y logré emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente le escribí una carta a Joab. Recibí la carta del rey David que decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo, para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando ya había sitiado la ciudad, puse a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse conmigo, y entre mis oficiales que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías. Cuando le dijimos a Betsabé que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, mandé que la trajeran al palacio y la tomé por esposa. Con el tiempo, ella me dio un hijo. Mi nombre es Natán, y el Señor me envió para que hablara con el rey. Cuando me presenté ante el rey le dije: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía también en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Fue tan grande mi enojo contra aquel hombre que le respondí al sacerdote Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo puede hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces yo le dije al rey David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor: yo te elegí como rey, te di el palacio de tu antecesor, te permití gobernar a mi pueblo. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Cuando Natán me lo dijo, reconocí
que había pecado contra el Señor. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Entonces le dije al rey: sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Mi niño cayó gravemente enfermo. Le rogué a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. 7 días después, el niño murió. Entonces me levanté del suelo y enseguida me bañé y me perfumé. Luego me vestí y me fui a la casa del Señor para adorar. Luego fui a consolar a mi esposa y después de un tiempo me uní a ella. Dios nos dio un hijo al que llamé Salomón. Gracias. Son de esas historias muy fuertes de un fracaso inesperado en la conducta de alguien tan precioso como era David, tan sabio, tan honesto, un tipo que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, alguien que Dios eligió para un proyecto mucho más grande. Pero, si no hubiesen esos peros en nuestra historia, pero hay peros en nuestra vida. Todos nosotros hemos experimentado algún pero yo. Vamos a mirar algunas lecciones que podemos aprender de esta historia de un fracaso inesperado. En primer lugar, notemos que nuestros pecados suelen producirse en una cadena que nos va dejando ciegos. Noten que en realidad David no tenía ganas de matar a nadie. Él comenzó con un pecado que era el pecado de la vagancia. En la época donde todos los reyes estaban pensando en la estrategia de combatir y de alcanzar y de conquistar, el rey David se puso como flojón y se quedó en el palacio haciendo nada. Es muy peligroso, aunque es hermoso el descanso, el ocio suele ser muy peligroso. ¿Y qué hizo? Bueno, se puso a mirar internet. Dice que empezó a mirar desde su palacio, empezó a mirar y vio que en la terraza de una de las casas, que era donde normalmente las mujeres se duchaban, allá él vio a una mujer hermosa, desnuda, bañándose, y entró en la pornografía. Y entonces, desde el nada, del hacer nada, pasó a desear, y después empezó todo un camino de descenso en su vida. Entonces, cometió un abuso, la hizo traer a ella y se acostó con esta mujer. No habían derechos humanos, ni había tampoco ningún movimiento para la defensa del abuso de la mujer, y mucho menos de parte de un emperador y de un rey. El rey te llama, andá, te tenés que acostar, y se acostó, y chao. Así que lo que hace David, ya vamos por el tercer pecado, abusa de una mujer. Y después, cuando se entera que queda embarazada, el tipo no se hace cargo. Cuarto. Y después que no se hace cargo, el tipo entonces empieza a pergeñar una idea para que el otro se acueste con la mujer, y que como no había título búsqueda de ADN, nadie sabía de quién era el pibe. Entonces le da manipulación. Y empieza a manipularlo para que y el otro, esos soldados de fierro, dice: no, ¿cómo voy a estar yo con mi mujer celebrando el amor si estamos en plena campaña? Lo que no hiciste vos, David, ¿no? Habría que acotarle a David. Y el tipo sigue insistiendo. Vuelve a cometer manipulación y abuso. Lo emborracha
para que el tipo finalmente se acueste con la esposa. Y el tipo ni borracho se acuesta con la mujer. Y entonces David comienza un plan estratégico para hacerlo desaparecer, eliminarlo. Dice, yo no lo voy a matar, pero ponelo en medio del fragor de la lucha. Y David sabe que los que están primero en la batalla tienen poca vida. Y muere. Pero lo peor de este suceso de espiral descendente de nuestra vida, y vos lo vas mirando en tu propio corazón y en la historia de tantos que empezaron con un toquecito. Y después el espiral empieza a descender, y cuando te querés acordar, no podés salir. Y es una sumatoria de cosas que están pasando en tu vida. No es solamente que vos tenés un problema de ira, o un problema con la autoestima, o un problema con la crítica, o un problema con la droga, o un problema con el alcoholismo. Son cadenas de cosas que se van atando, una detrás de la otra, en descenso. Pero lo peor, y esta es la segunda lección que podemos saber, es que la falta de propósito claro puede llevarnos al desastre. David perdió el propósito de liderar como Dios le había mandado para liderar. Él tenía una misión extraordinaria. Él tenía un lugar privilegiado y extraordinario. Y en lugar de usar ese espacio de poder para el servicio a los demás, usó el espacio de poder para abusar de los demás. La falta de propósito hace que tomemos decisiones muy complicadas. La otra lección que aprendemos es que vemos con mucha mayor claridad los pecados ajenos que los pecados nuestros. Cuando Natán le cuenta la historia, hubo un hombre que tenía una ovejita y uno que tenía un montón de ovejas, y le mandó al pobre tipo que era pobre y que tenía una a que comiera la oveja. Noten la reacción de David. Él dice, a ese tipo hay que realmente eliminarlo, hay que matarlo, que pague 4 veces más. O sea, la mirada juzgadora. ¡Oh! Tengamos cuidado cuando tenemos problemas con las críticas, porque es un principio claro. Cuando alguien critica mucho a algo, a otros, a un ministerio, a una familia, al vecino, cuando mira aquello, normalmente lo que pasa es que adentro tiene una sucesiva cantidad de pecados atados que no se da cuenta, pero necesita mirar los pecados ajenos para justificar los que están adentro de tu corazón. Y esto es lo que le pasó a David. Tenía adentro abuso, manipulación, homicidio, de vuelta abuso, tenía 5, 6, 7 cosas. Y cuando le cuentan la historia por qué un tipo se comió un asado con una abeja ajena, el tipo saltó mal, desproporcionadamente mal. Porque todos tenemos normalmente una capacidad muy lúcida de ver al que nos lastimó. Pero nos cuesta enormemente ver cómo nosotros también lastimamos. Cada vez que atiendo a algún matrimonio que está en inconvenientes, una de las cosas más difíciles es que uno de los cónyuges diga, este es mi problema. Normalmente es, el problema matrimonial es que ella o es que él, y tendemos a Y cuando le decimos, pero el tuyo, ¿cuál es? Bueno, el mío, ¿no? Se termina disolviendo en alguna idea vaga. Por eso este inventario es difícil. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a decir, Señor, yo reconozco
mis transgresiones y sé que vos amás la verdad en lo íntimo. Quinta lección. Cuarta lección. Nuestro pecado afecta también la vida de otros. Bueno, y ya esta historia, ¿para qué la vamos a explicar? No es solamente mi pecado. David vio afectado la vida de su hijo que falleció, y la Biblia nos cuenta que con posterioridad su familia fue una familia de fuertes conflictos posteriores. Otra cosita más. Dios quiere que tratemos nuestros pecados porque nos ama. No hay de parte de Dios un deseo de que nosotros miremos e inventariemos lo que dañemos para que nos sintamos culpables, asquerosos, desgraciados del mundo y dejarnos postrados. La idea siempre de Dios es traer luz sobre nuestras propias conductas para que nos podamos tomar de la mano de Él y salir a un camino de luz. Siempre nuestro buen papá es un padre que nos ama. Cuando yo he tratado con mis hijos chiquitos y los he tenido que reprender y aún acompañarlos, el segundo nos dio buenos dolores de cabeza, y cuando lo reprendíamos lo mandábamos al rincón en una habitación a pensar. Pero una de las cosas más fascinantes era que yo me iba con él a pensar en el dormitorio. Y él me decía: ¿y qué haces vos acá, papi? Te estoy acompañando. Pero vos no hiciste nada malo, pero estoy con vos. ¿Y por qué estás conmigo? Porque aunque te estoy castigando, te amo. Aunque te estoy reprendiendo, la reprensión es parte de mi amor por vos. Un buen padre pone límites. Un buen papá dice basta. Un buen papá dice hasta acá. Porque Dios es así. No dice, bueno, no importa, seguí pecando, total. No. ¿Por qué? Porque Él sabe que el pecado nos daña a nosotros. Cuando amamos, ponemos límites. Sigo diciendo, la sexta cosa. Hay personas cercanas que pueden ayudarnos a ver más claramente nuestro pecado. Qué lindo que es eso. Que hayan personas que nos aman y que nos van a estar cerca nuestro para decirnos: esto está mal. Y es lo que Natán hizo. No era fácil ir al rey y decirle: sos un chanta, sos un hipócrita, sos un abusador, estás realmente yendo muy mal en tu vida. Al rey. El rey tenía la potestad de matar a cualquiera. Pero qué fiel que fue Natán. Fue con la verdad, en una actitud que debe haber temblado enormemente, porque a ninguno que hemos sido perdonados nos gusta venir a señalar al otro, ¿verdad? Pero él fue con una actitud de mucho amor para decir: necesitas cambiar. Séptima lección. Un corazón humilde acepta su pecado. Y esto es la razón por que la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No era porque era perfecto, no era porque no se equivocaba. De hecho, que te digo que yo soy bastante mejorcito que David. Todavía no me he acostado con mujeres ajenas, no he matado a nadie, no he hecho esas cosas, así que soy bastante más bueno. Pero la capacidad de ver a Dios y la humildad que tenía David, me falta tanto para recordarla. Porque esta es la señal más importante de que estamos en un proceso en el tratamiento de Dios. Nuestra capacidad de ser humildes para aceptar que nos hemos equivocado. El pecado siempre va a traer consecuencias. Dios
perdona absolutamente todos nuestros pecados, pero no siempre nos va a liberar de las consecuencias del pecado. Y esto lo vemos con la historia de David, un hijo que fue engendrado y Dios le dijo, ahora va a morir. Total, para Dios no era problema, se lo llevaba con él. O sea, ustedes saben que los niños van con el Señor, de los tales es el reino de los cielos. Así que el pibe le hizo un favor no estar en las manos de ese cuadro tan desgarrador. Pero para David fue una pérdida insoportable, porque siempre el pecado trae consecuencias. En noveno lugar, Dios perdona. Dios perdona. Y esto fue lo que experimentó David. Y cuando vos lees muchos de los otros salmos, la mayoría de sus salmos dicen, porque la misericordia de Dios es de generación hasta generación. Y vuelve a cantar otra vez, porque cantaré cada mañana tus misericordias y por la noche tu fidelidad. Y sigue diciendo, porque aunque siempre va hablando de la capacidad que Dios tiene de perdonar. Y claro, lo perdonó tanto a él, Dios le perdona. Y por último, Dios tiene el poder de restaurar. No dijo David, chao, quedaste fuera del paisaje. Dios le dio la oportunidad de seguir siendo rey. Y aunque tuvo después consecuencias, Dios restauró, y esto es lo que nos llena a nosotros de una enorme paz. A los hombres nos cuesta bastante más restaurar el pecado de los otros, pero a Dios no. Dios restaura. Hay algunas áreas que ustedes van a tener que revisar en su inventario, en la tarea que tienen allí en la semana. Algunas relaciones con otros, contra quien estoy buscando vengarme. ¿Estoy celoso de alguien? ¿A quién he criticado o de quién he chismeado? ¿He justificado mi actitud diciendo que es culpa de los otros? Así que, bueno, esta gente que menciones en esta área va a ir en la columna también de tu inventario en el caso de la persona. Esa que me dañó, ahora tengo que ponerla aquí, he tenido broncas, odios, lo que sea. Hay otras áreas, como por ejemplo el de las prioridades, que también tenemos que revisar. Porque alguno dirá, bueno, yo no he asesinado a nadie, soy más bueno. Bueno, pero vamos a hacer un inventario honesto para vivir en libertad, así que tenemos que mirar las prioridades en la vida. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida donde Dios no está en primer lugar? Muchos de nosotros hemos puesto en las manos de Dios muchas áreas, pero hay algunas cosas que son de manejo exclusivo nuestro. Bueno, necesitamos dárselas al Señor. Hay una parte de nuestro pasado que está interfiriendo con hacer la voluntad de Dios. Hay algunas ambiciones que tengo que están muy lejos de las ambiciones de Dios. Hay placeres, hay trabajo, hay dinero, hay amistades, metas personales que pueden ser todas muy lindas, no hay nada de reprochable, pero son las que Dios desea como lo mejor para nuestras vidas. Tercero, vamos a mirar actitudes. Me he quejado de las circunstancias. Nuestro país es un escenario como para que estas actitudes afloren de una manera increíble. La pregunta es, ¿me vivo quejando de lo que me está pasando? ¿De qué áreas de mi vida no estoy agradecido? ¿Me he fácilmente molestado, enojado explosivamente con alguien? ¿He sido sarcástico con alguien? Cuarta cosa que vamos a mirar en el inventario. Tienen trabajo, tienen trabajo. Integridad. ¿En qué negocios fui deshonesto? ¿He robado cosas? ¿Me he quedado con cosas que no son mías? ¿He exagerado algo para verme mejor? ¿He pretendido vivir de una manera frente a unos y de otra manera frente a otros? ¿O soy íntegro? Soy de la misma manera en todas partes. Y después vamos a mirar el cuidado de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente,
nuestro cuerpo, si hemos descansado lo suficiente, si hemos tenido excesos, si tenemos problemas con la droga, con el alcohol, con nuestro peso, aspectos del cuidado del cuerpo. ¿Estoy cuidando mi mente? ¿Qué estoy mirando? ¿Me estoy llenando demasiado de internet? ¿Estoy mirando demasiado noticiero, páginas pornográficas, chats que son una basura? ¿Cómo estoy llenando realmente mi mente? ¿Estoy cuidando mi alma? ¿Cómo estoy nutriendo los aspectos espirituales? Quizá alguno de ustedes ha tenido algunas experiencias donde sin saberlo o no sabían el nivel de inconveniencia que traía esto. Por ejemplo, ha hecho mucha consulta del horóscopo. A mí me sorprende notas más leídas del diario, horóscopo, número 1. La gente le encanta leer el horóscopo. ¿Y qué es el horóscopo? Es la adivinación de lo que viene hacia adelante. Bueno, quizá algunos de ustedes tienen la costumbre, ¿no? Cuando dice, ¿cuándo naciste? ¿De qué signo sos? Hay un libro que hemos escrito aquí, Fernando Saraví lo ha escrito, acerca de la estupidez enorme que significa todo el tema de horóscopos, la gran mentira que significa eso y cómo nos atrapa nuestro espíritu. Así que si vos has tenido estas prácticas, vas a tener que pedirle al Señor que te perdone. O quizá alguno leyó La borra de café, alguno inocentemente hizo juegos con la copa para adivinar el futuro, espíritus, hizo consultas con adivinos, con espiritistas, es decir, todas esas cosas que tienen que ver con lo espiritual, con lo trascendente, con lo del más allá, pero que no está permitido por la palabra de Dios. Ustedes sabían que Dios dijo, no se les ocurra consultar con adivinos ni con los muertos. Es una práctica prohibida para los cristianos. ¿Y por qué? Porque Dios tiene ganas de... No, es que, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo los dos reinos? En el reino espiritual de oscuridad, Satanás, dice la Biblia, que se disfraza como un ángel de luz para nuestro engaño. Algunos me dicen, pastor, pero la medium hizo a mi abuelo bajar y me dio un mensaje y yo te dije, tu abuelo está muertito totalmente. No tiene chances de escucharte. Y por otro lado, agradecé que tu abuelo esté muertito totalmente, porque pobres si tuviesen que descansar viendo todo lo que nos pasa a nosotros, estarían revolviéndose en la tumba. Y si mirarían las desgracias económicas y los problemas financieros y todos los desastres, los muertos estarían todo el tiempo, ¡ay, qué espanto! Así que los muertos están todos descansaditos, déjenlos descansar. Pero Satanás envía sus demonios y sus imitadores para traernos mensajes de parte de el tío, la tía, y nosotros hemos entrado en esos espacios y en esos lugares y es que no sabíamos. Es probable. Tranquilo, podés pedir perdón al Señor y podés desatar ese vínculo con el infierno que no sabías, pero que te traía condicionamientos tremendos a tu corazón. Estos líderes te van a ayudar a eso. Quédate tranquilo con un renunciamiento y una declaración de libertad. Dios hace algo extraordinario. Cosas para mirar. Cosas para pensar. Nos vamos a nuestros grupos entonces. Gracias por tu atención.